todos, pues bienvenidos. Hoy vamos a hablar un poco sobre la vida legal y para ello tenemos a nuestro socio fundador, Conde, que nos va a responder algunas preguntas. Y pues más que nada, primero te quiero saludar, Conde. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por platicar hoy con nosotros. Y quiero comenzar preguntándote sobre, bueno, sabemos que en realidad las empresas de tecnología, siempre cuando comienzan, no empiezan con el camino fértil y rápido. Tienen muchas complicaciones. Así que me gustaría saber qué opinas sobre la importancia de la asesoría jurídica en los proyectos de tecnología. Claro, sí, muchas gracias. Pues el tema legal es fundamental. Yo creo que es tan importante como desarrollar un producto y tan importante como lanzarlo al mercado, porque si no tienes estos temas legales bien desde el inicio, eh, puedes llegar a recibir multas o puedes incluso llegar a vivir situaciones que pueden hacer que tu empresa quiebre o cierre. Muy cierto. La verdad es que solamente aquellos empresarios que ya tienen experiencia emprendiendo, que ya han constituido otras empresas, a veces toman en serio la organización de su situación legal, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber tú qué opinas de aquellos que no se toman como el tiempo o no le dan la importancia para acomodar todos sus papeles legales. Bueno, yo creo que definitivamente nadie está obligado a saber, pero sí es muy importante que los tengan en orden para que eviten problemas en el futuro. Y además, no solamente es un tema de evitar problemas, tener todos tus documentos legales en orden puede hacer que tu empresa sea más atractiva para inversionistas, para empleados e incluso para proveedores que quieren tratar con personas serias eh, y que son cuidadosas en su actuar. Eso es cierto. Y relacionado con eso, creo que también va de la mano cuando los empresarios pues tienen que hacer el gasto en contratar servicios especializados legales y lo ven más como una necesidad y no como una inversión. ¿Tú qué crees que tiene de ventaja invertir en asesoría especializada jurídica? Bueno, definitivamente la preparación legal es una inversión, no es un gasto. Entonces hay que verlo como una inversión. La ventaja que te da es tener una empresa sólida para poder hacer tu proyecto adecuadamente. Así es. Pues no tiene más de 10 años de experiencia, así que me gustaría que me contaras un poco más de dónde nace el ABC legal o cómo nace. Bueno, como tú comentas, llevamos casi más de 10 años asesorando empresas de tecnología y la experiencia que hemos visto nosotros con nuestros clientes han hecho que hagamos una lista de los documentos más importantes, porque hemos vivido muchas historias de terror, hemos vivido muchas historias de éxito y esa experiencia unida con todo el conocimiento legal de nuestros socios y nuestros abogados, han hecho que podamos traer esta lista muy puntual y muy básica sobre cuáles son los documentos legales que necesita una empresa y cuáles son los retos legales que esa empresa debe de conquistar. Tienes razón. Y pensando como sobre esos retos, creo que el punto principal o el número uno es la constitución de la empresa. Es muy importante que una persona moral sea independiente de los accionistas y que también se le dé protección legal. ¿Tú qué otros beneficios crees que tiene constituir una persona moral? Además de la protección legal y de la personalidad jurídica independiente, constituir una persona moral te va a ayudar primero para tener un vehículo donde puedas recibir inversión, donde puedas guardar tus activos tecnológicos y donde puedas operar y administrar tu modelo de negocio. Y segundo, tener una empresa, una sociedad, te presenta como una persona más profesional y más institucional con tus clientes, proveedores e inversionistas. Estos dos temas creo que son vitales porque te hacen ver como un empresario preparado y como un empresario que le pone atención a los detalles. Sí, coincido contigo, la verdad. Y bueno, a mí me ha tocado mucho que me preguntan, bueno, ya me constituí, pero veo que tengo que tener estatutos legales y ¿qué es eso? ¿Cómo es la administración de una sociedad? Y de verdad es una duda que noto que pocas veces queda clara.
Entonces, no sé si nos podrías compartir un poco más sobre la importancia de los estatutos sociales y a la administración de la sociedad. Claro, muchos clientes normalmente llegan con nosotros a pedirnos un pacto de socios. Es muy común que lleguen a decirnos, oye, Conde, ¿nos puedes elaborar un pacto de socios? Y este pacto de socios al que se refieren son los estatutos sociales. Los estatutos sociales son las reglas operativas de una sociedad. Incluyen reglas como pueden ser de funcionamiento de las asambleas de socios, del consejo de administración, incluyen reglas incluso de los tipos de acciones que puede emitir esa sociedad, si son preferentes o si son ordinarias, entre otras cosas. Digamos que los estatutos sociales son ese pacto básico de cómo va a funcionar tu sociedad en el inicio. ¿Y qué le recomendarías a las empresas de tecnología que se están constituyendo por primera vez para establecer en sus estatutos sociales? Es bien importante que tracen un plan o un programa de qué es lo que quieren hacer en el futuro. Si quieren levantar venture capital, van a necesitar traer a un profesional que entienda sobre su situación, sobre empresas de tecnología, sobre startups, sobre go-to-market, sobre lanzamiento de productos y sobre venture capital. Hay abogados que son especializados en este tema y si ese es el camino por el que quieren ir, que generalmente es el camino que toman la mayoría de las empresas de tecnología, les recomiendo estar preparados trayendo a una persona o a un abogado experto en estos temas. Y bueno, nosotros somos expertos, así que ¿por qué no les das tres recomendaciones puntuales que siempre se deben de incluir en los estatutos sociales de una startup de tecnología que quiera levantar capital? Esa es una muy buena pregunta. Yo siempre recomiendo tres cosas muy puntuales. Primero, que incluyan la facultad en sus estatutos sociales de emitir acciones preferentes. Segundo, que exista la posibilidad para reservar acciones en tesorería. Y tercero, que traten de evitar que exista un derecho de suscripción preferente de otros accionistas, ya sea en el caso de aumento de capital o en el caso de transferencia de acciones. Esto no quiere decir que no vaya a existir este derecho en la sociedad. Este derecho se le puede dar a ciertas personas posteriormente por contrato independiente, pero vigilar que no esté en los estatutos sociales porque hay ciertas personas que no vas a querer que tengan este derecho. Bueno, dejando de lado un poquito los estatutos sociales, hay otro término que se escucha muchísimo en los hubs de emprendimiento. Y creo que muy pocas veces y muy pocas personas, incluyendo los abogados, saben lo que significa. Me refiero al cap table. ¿Qué significado legal tiene el cap table? Bueno, el cap table realmente no es un término legal, es un término práctico que usan los emprendedores para referirse al capital social de una sociedad mercantil, ¿no? Los abogados hablamos de cómo está constituido el capital social eh, y esto está representado en el libro de registro de acciones y en el libro de registro de variaciones a capital, por ejemplo, que tienen que tener las APIs de CB. Entonces, realmente el término cap table se refiere al capital social, a la totalidad de las acciones que integran el capital social de la sociedad, quién las tiene y qué porcentajes representan del total. Y acabas de decir una cosa que de verdad también es súper complicada a veces. Siempre que se les pregunta cómo se va a repartir el cap table, casi todos hablan justamente de porcentajes. Así que, ¿cómo se reflejan esos porcentajes en el capital social? Pues el capital social depende del número de acciones que tiene un accionista dentro del número total de acciones que tiene el capital social. Si tú tienes, por ejemplo, 10,000 acciones o 100,000 acciones de una empresa cuyo capital social es de 1,000,000 de acciones, tienes el 10%. Muchas veces es más fácil hablar de porcentajes al momento de hacer la negociación, pero los empresarios deben de saber que ese porcentaje realmente se traduce en un número definido de acciones. Entonces, tendrían que estar discutiendo cuántas acciones son las que tienen que ser suscritas por los fundadores o los inversionistas o por las personas que se involucren con la empresa. Yo creo que la verdad también nos podrías recomendar
o nos podrías decir qué tan importante es para una startup llevar un control de su cap table, porque temo que en algún momento no lo vayan a considerar como muy relevante. Y también, digo, aprovechando, pues, ¿qué recomendaciones nos podrías dar para cuidar el cap table al máximo? Claro, mira, yo creo que todos los empresarios que quieren levantar venture capital o que quieren traer inversión o que quieren tener cofundadores, tienen que cuidarse de tener un cap table, de cuidar su cap table, para que, por dos razones. El primero, no quieren vender mucha parte del pastel de su negocio, porque al final del día ellos son los que están empezando el negocio y ellos son los que se deberían de beneficiar. Entonces tienen que tener cuidado en no vender demasiado, porque eso puede llegar a desincentivarlos. Nadie le echa ganas, la verdad, a un proyecto en el que no se siente total y absolutamente recompensado. Y en segundo lugar, tener un cap table sano hace que la empresa sea más atractiva para inversionistas, quienes buscan precisamente que haya la suficiente motivación para los fundadores. Recomendaciones puntuales que les podemos dar es, uno, tratar de vender las menos notas convertibles posibles. Y por notas convertibles me refiero a SAFE, a PIC, Abaco, cualquier documento similar de inversión convertible. Segundo, siempre se recomienda fijar una evaluación en cada momento. Aunque sea una tarea difícil, es importante negociarla. Tercero, siempre se recomienda usar argumentos para defender valuaciones altas. Siempre al emprendedor, al empresario le conviene que su valuación sea lo más alta posible, porque entre más alta pierde menos porcentaje. Entonces es importante llenarse de argumentos normativos para defender valuaciones altas, como por ejemplo operaciones comparables. Si es que no pueden defender una valuación alta, siempre pueden optar por levantar menos dinero, ¿no? Para cuidar su cap table. Y luego creo que es importante también saber que no es una buena opción invitar a cualquier persona a su sociedad. Siempre hay que tener un escrutinio de quiénes son los socios o inversionistas que van a entrar. Y la recomendación final que yo siempre les doy a todos los emprendedores, a todos los empresarios es menos es más, ¿no? Siempre intenten levantar el menos capital posible, hacer el menos movimiento posible, vender las menos acciones posibles, porque menos es más. Coincido en todo contigo, la verdad. Y bueno, me gustaría que platicáramos de un tema que yo he visto que les interesa muchísimo a todas las personas que tienen un negocio o una empresa y hasta los que no, la verdad. Y ese tema son las marcas, y que todos sabemos que son muy importantes, pero me gustaría que nos platicaras un poco más de por qué son tan importantes las marcas. Claro, mira, las marcas son uno de los activos intangibles más valiosos que existen hoy en día, ¿no? Prueba de ello, no hace falta ver lo poderosa que es la marca de Disney o de Apple, que son marcas que realmente tienen un valor por sí mismo muy alto. Para proteger una marca en México se tiene que registrar ante el INPI. El registro nos da el derecho al uso exclusivo y si algún tercero quiere usar esa marca, pues podemos ir en contra de ellos para que dejen de usarla. Cuando se está creando un producto, cualquier producto, pero en especial un producto tecnológico como una plataforma o una aplicación, es muy importante registrar la marca para protegerla, eh, para poder hacer uso adecuado de ella y no tener problemas de mercadotecnia en el futuro, ¿no? Porque después cambiar la marca puede llegar a ser algo muy malo para una empresa que ya gastó tiempo, dinero y esfuerzo en hacer que las personas reconozcan una cierta marca que después van a tener que cambiar. Muy cierto. La verdad es que son muy importantes, la verdad. Y sabes qué, también algo que he escuchado mucho ahora últimamente es un término que se ha popularizado demasiado y que la verdad creo que también muchos abogados no están dominando el término. ¿Qué significa y cómo se puede hacer un vesting? ¿Y cómo puede ayudar a una empresa de tecnología? Claro, sí, se ha vuelto muy popular, muy, muy popular. El término vesting es un término anglosajón que se refiere a lo que los abogados llamamos una condición. Es un acontecimiento futuro para ganar o perder un derecho, ¿no? E incluso puede ser una condición o puede ser un plazo, ¿no? En México, como te comentaba, los abogados les llamamos modalidades de las obligaciones.
pero en el mundo empresarial y más en el mundo de empresarios tecnológicos, generalmente se usa como sinónimo de una restricción de acciones o de un plazo para poder ejercer una opción para adquirir acciones. Estos son dos medidas para poder controlar a la gente que trabaja para el startup. Si la gente deja de trabajar para la empresa, pierde el acceso al capital social. Digamos, un cofundador no termina de trabajar eh, o se retira y no termina los proyectos que tenía que hacer, la sociedad puede recomprarle, readquirir sus acciones para poder después dárselas a otra persona que sí concluya este tema, ¿no? O incluso también hay muchas empresas de tecnología en Estados Unidos, se estila más que en México, darle opciones para adquirir acciones a las empresas como contraprestación por sus servicios. Entonces, en este caso, si el empleado o si la persona que está prestando sus servicios se queda trabajando cierto tiempo, entonces nace el derecho para poder ser parte del capital social. De lo contrario, pierde ese derecho. Y eso es a ese tiempo de maduración o ese tiempo para que se cree o se pierda el derecho, es lo que se llama vesting, ¿no? Entonces, un concepto obviamente muy complejo y que requiere mucha más información para los emprendedores y, por supuesto, para sus abogados. Sí, la verdad, a veces veo que no está muy claro el término y había muchos emprendedores, pues tienen dudas. Una de esas, que también luego me han preguntado mucho, es a qué precio se readquieren las acciones. Por regla general, se readquieren a valor nominal. Esto tiene implicaciones legales y fiscales que pues tienen que consultar con sus abogados. Pero la idea es dar un precio bajo para que las personas que compran las acciones puedan obtener un beneficio real. Si yo compro mis acciones a valor nominal, digamos, de 1 peso, y después la empresa se vende a 100 pesos por acción, el empleado que compró a 1 peso está teniendo un retorno de 99 pesos por acción, ¿no? Entonces, por eso se dicta que el precio sea lo más bajo posible para que pueda tener un mayor retorno para la persona que está trabajando para la empresa, para el futuro accionista. Y por ley en México no podemos emitir acciones que estén por debajo de su valor nominal. Entonces, pues nosotros siempre recomendamos hacerlo a valor nominal, pero esto es algo que tienen que revisar con sus abogados y con sus contadores. Y de hecho dijiste algo que también luego me preguntan, siempre me dicen, oye, ¿y hay alguna ley que lo regule o cómo es factible hacer esto legalmente hablando? Bueno, sí existen leyes que nos permiten hacer este tipo de pactos, principalmente la SAPI, que está regulada por la Ley del Mercado de Valores, nos permite hacer pactos entre accionistas y con la sociedad en donde se obligue a un accionista a devolver sus acciones en caso de que se cumplan ciertas condiciones. O sea, legalmente la maravilla o lo positivo que tiene la Ley del Mercado de Valores es que nos deja hacer este tipo de pactos con bastante, eh, con bastante, ¿no? Con bastantes herramientas para que podamos pactar este tipo de obligaciones. Y digo, ya para que quede totalmente claro el vesting, ¿crees que nos pudieras poner un ejemplo? Sí, claro. Por ejemplo, digamos que un fundador tiene 200,000 acciones de una empresa, ¿no? De su empresa. Y está sujeta, vamos a un vesting en donde existe un derecho de recompra de la sociedad, ¿no? Que dice que si él trabaja por 4 años, él va a ir ganando cada año el 25% de sus acciones, ¿no? Entonces, imaginemos que él trabaja por 2 años y después renuncia porque recibe una oferta de trabajo en otro lugar. ¿No? Él tenía inicialmente 200,000 acciones, pero como trabajó por 2 años, 25% cada año, él ya se ganó 100,000 acciones. Pero el resto de esas 100,000 acciones que no se ha ganado el fundador pueden ser recompradas por la sociedad. Al final, cuando salga de la sociedad, la sociedad va a recomprar 100,000 acciones y el emprendedor se va a ir con las 100,000 acciones que ya se ganó. Muchas gracias por el ejemplo. Es que
también es importante mencionar, como somos expertos en tecnología, una de las cuestionantes que también surgen es en el tema de la propiedad intelectual, ¿no? Entonces, ¿tú quién crees que debería de ser la dueña de los activos intangibles, hablando de propiedad intelectual y entendiéndolos como activos intangibles, y por qué? Desde mi punto de vista, tiene que ser la sociedad, la SAPI que estás constituyendo. No pueden estar a nombre de los fundadores porque eso puede quitar seguridad legal para inversionistas o para otros cofundadores o incluso para clientes o proveedores. Eh, ¿Por qué? Porque si un emprendedor o una persona o un empresario o un accionista es el que retiene estos derechos, en cualquier momento podría cobrarle una regalía a la sociedad por usar su producto. Y esto obviamente genera una deuda que tendría que pagar la sociedad, la cual no estaría contemplada inicialmente en el plan de negocios. Entonces, esta situación puede poner incómodos no solamente a inversionistas, sino también a otros cofundadores, a quienes les pueden quitar el producto por el que han trabajado, o incluso a algunos clientes que no tienen la seguridad de que la empresa con la que están contratando tenga todos los medios suficientes para prestar los servicios que están adquiriendo. Entonces es muy importante que la dueña de la propiedad intelectual en todo momento sea la sociedad que administra el proyecto. Y es muy cierto, la verdad es que hemos visto historias de terror en esos términos, ¿no? Y bueno, retomando el tema, yo creo que también estaría bien que nos comentaras cómo podemos lograr que los fundadores transfieren sus derechos a favor de la sociedad para que no surja ningún conflicto como lo que ahorita comentabas. Mira, generalmente para poder hacer la asignación, todas las personas que trabajan para la sociedad deben de tener o deben de firmar un documento que se llama, o que nosotros le llamamos, que es un convenio de asignación de propiedad intelectual y que debe de cubrir ciertos supuestos en materia de derechos de autor y en materia de propiedad industrial. ¿Y tú crees que eso también puede aplicar para los desarrolladores o para los diseñadores? Claro, porque un, una obra audiovisual o el código fuente o los derechos sobre una base de datos se protegen con derechos de autor. Entonces es importante que exista la cláusula de obra comisionada o de trabajo por encargo para que todo lo que se programe, diseñe o elabore por un fundador, un cofundador o un empleado o un prestador de servicios caiga dentro de la propiedad intelectual de la sociedad. ¿Y qué es lo que pasaría si una empresa no es precavida y no firma estos documentos, por ejemplo? Podría suceder que entonces el desarrollador sea quien tiene los derechos sobre estos activos intangibles. De hecho, si el contrato se desarrolló, si el proyecto o la obra se desarrolló bajo un contrato de prestación de servicios independientes, el desarrollador sería el dueño del 100% de ese producto y podrían exigir el pago de regalías y contraprestaciones que sin duda alguna podrían llevar a la quiebra a una empresa de tecnología. Hasta escalofríos me dan de pensarlo, la verdad. Y bueno, hablemos ahora un poquito de software. Ya habíamos dicho, creo que hace unos minutos, que se protege con la ley de indautor. Entonces, a mí me gustaría saber que nos dijeras si necesitan las empresas registrar su software o si no es necesario registrarlo ante el indautor para que ellos sean las propietarias. No es necesario registrar el software para tener los derechos. Esto es uno de los mitos más grandes que existe. La Ley Federal de Derecho de Autor otorga la protección a las obras desde el momento en el que se fijan en un soporte material. Sin embargo, a veces es muy recomendable registrarlo. Todo depende del caso concreto. Normalmente a nuestros clientes les recomendamos registrar todo lo que tenga que ver con front-end o interfaces que van a tener con sus usuarios. Pero bueno, cada caso concreto es distinto. Y algo que también me preguntan muchísimo es si pueden obtener una patente sobre un software. Y bueno, la ley en México eso no lo permite. Así que, ¿qué otra manera existe para proteger pues, el desarrollo del software?
Todo lo relacionado con software y programas de cómputo, código fuente, código objeto, algoritmos, etcétera, no puede obtener una patente. Como tú bien señalas, Cintia, la ley lo prohíbe. Sin embargo, este tipo de elementos pueden ser considerados secretos industriales. Y es común usar esta figura, por ejemplo, para proteger algoritmos muy sofisticados. Lo que se tiene que hacer en este caso es, primero, asegurar la confidencialidad y todas las empresas tienen que emitir una política de secretos industriales que nos ayude o que le ayude a la empresa a tomar una serie de medidas al interior, ¿no? Corporativas vinculantes, para poder proteger y cumplir el secreto industrial y cumplir con los requisitos que me marca la ley. Puede ser, por ejemplo, dar accesos limitados en alguna bóveda como GitHub, eh, ¿no? Puede ser eh, fijar reglas con desarrolladores y programadores para informarles que están usando secretos industriales. Y es importante mencionar que siempre se recomienda que la política de secretos industriales se encuentre expedida por el Consejo de Administración para que sea vinculante dentro de la propia empresa. Esto puede ayudar mucho incluso en el caso de litigios. Y sobre las políticas que nos comentabas de secreto industrial, creo que a veces queda la duda sobre si se tienen que registrar ante el INPI o ante alguna otra institución. Para proteger un secreto industrial no es necesario registrarlo. De hecho, todo el punto de un secreto industrial es que se mantenga eh, confidencial, ¿no? Eh, por eso, para proteger el secreto industrial no es necesario registrarlo ante ninguna autoridad, ni siquiera el INPI. Perfecto. Pues hemos hablado de software, de patentes, de secretos industriales y más activos intangibles. En algunos casos, pues se puede tener el certificado de registro para enseñar que eres el propietario, pero ¿cómo se lleva un control de activos que no se ven y que en muchas ocasiones no es necesario tener un registro para proteger? Sí, claro, muchas empresas no lo hacen, pero es muy importante, como tú mencionas, llevar ese inventario, porque como los activos tecnológicos no se ven, pero sí existen, hay que ir llevando un control de cada uno de ellos. Entonces, siempre se recomienda, por ejemplo, escribir en un inventario cuáles son las piezas que que se están desarrollando, cuáles son las piezas, cuáles son sus funcionalidades, en dónde se encuentran los códigos fuentes, qué personas los desarrollaron, qué personas tienen acceso a ellas. Entonces, siempre es muy importante llevar ese registro para que con base en ese registro podamos después tener toda la documentación legal aplicable para poder acreditar que el activo intangible es nuestro. Si no lo hacemos, no vamos a poder tener los documentos que acrediten que somos dueños de esos activos. Y eso puede causarnos problemas en caso de demandas o en caso de que tengamos problemas con la autoridad fiscal, si es que estamos deduciendo intangibles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante siempre tener muy bien documentado y de una manera muy ordenada todo el tema de los activos tecnológicos, principalmente como tú comentas, Cintia, porque son activos que no se ven, que no se pueden ver como una casa o un departamento. Y sabes, dejando un poquito de lado el tema de los activos intangibles, me gustaría que platicáramos un poquito más sobre una figura que se utiliza mucho en Estados Unidos para compensar a ejecutivos y altos directivos de empresas. Estos son los stock options. El objetivo, obviamente, de los stock options es que si ellos son accionistas, hablando de los ejecutivos y altos directivos de empresa, pues van a velar por los intereses del negocio con un mayor nivel de compromiso que si fueran simples empleados, ¿no? ¿Qué otras ventajas tienen para las empresas de tecnología de reciente creación e implementación de los stock options? Bueno, pues son un mecanismo, creo que tú ya cubriste casi todo el tema, ¿no? De hecho, lo que son los stock options son un mecanismo para retener talento de alta calidad sin tener que ofrecer un sueldo muy elevado. Es decir, sin tener que desgastar la cartera, puedes retener talento que es de muy alta calidad
Y como tú bien señalas, esto se usa mucho en Estados Unidos. En México casi no se usa, casi no se estila. Hay muy poca gente que le ve un valor a esto, pero puede ser una buena opción para atraer perfiles con cierto seniority a tu empresa sin tener que pagar sueldos muy altos. Y generalmente se ofrecen a personas que ven el valor en formar parte del capital social de una empresa que ellos creen que puede crecer eh, y que puede generar muchos retornos para ellos. ¿Y es necesario implementar los stock options y cómo funcionan? Bueno, no es necesario hacerlo, aunque los fondos de inversión más sofisticados siempre lo piden. Y cómo funciona es que el Consejo de Administración y la Asamblea de la Sociedad emiten acciones de tesorería y luego el Consejo de Administración emite un plan para poder ejecutar o suscribir esas acciones. ¿Consecuencias fiscales? Claro, claro que sí, claro que tienen consecuencias fiscales. De hecho, la ley en México considera que la ganancia que se obtenga por el ejercicio de un stock option eh, que se le otorgue a un empleado es sujeta al impuesto sobre la renta y ese ingreso puede ser, es considerado como un asimilable a salario. Entonces es bien importante que antes de emitir un plan de stock options o antes de ejercer stock options, u opciones o instrumentos parecidos se asesoren muy bien con profesionales fiscales, legales, expertos en esta materia. Pues estamos llegando a esa parte del ABC legal que me fascina, porque vamos a platicar de uno de mis temas preferidos, como algunos ya lo saben, son los términos y condiciones. Y muchas personas a veces los toman en serio, o realmente casi nadie los toma en serio, pocas personas los leen, y hasta me han llegado a decir que si los copian ya con eso cubren la ley, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que nos platicaras un poco más de qué son en realidad los términos y condiciones, si existe alguna ley que las regule. Claro, sí, mucha gente los copia y eso es algo que no deberían de hacer. ¿Por qué? Porque los términos y condiciones son contratos que regulan la relación entre la empresa y sus usuarios. Por regla general, son contratos de licencia de software cuando hablamos de plataformas o de apps, pero también pueden ser contratos de prestación de servicios. Y lo más importante es que regulan las acciones permitidas o prohibidas dentro de una plataforma. Eh, y lo importante de esto es que generan una acción legal en contra de algún usuario que genere o que haga algún hecho que vulnera a la empresa. Entonces, no deben de tomárselos a la ligera. Realmente deben de tener términos y condiciones específicamente para sus negocios. Y dijiste algo que siempre me preguntan. Me dicen, ¿y tienen alguna validez legal? ¿Me pueden demandar si los incumplo? ¿O yo puedo demandar? 100%. De hecho, cuando tú le pones a unos términos y condiciones, acepto términos y condiciones, gracias al Código de Comercio y a la regulación de firmas electrónicas en el país, eso puede ser considerado una firma electrónica y al margen de ser considerado una firma electrónica, es un indicio de que te estás obligando en los términos de un documento. Entonces, la respuesta pronto es sí, sí te pueden demandar o sí puedes demandar en caso de incumplimiento. Perfecto, para que lo apunten ahí, ¿eh? Y digo, con los términos y condiciones siempre viene pues las políticas de privacidad o el aviso de privacidad, ¿no? Últimamente ha sido un tema en boca de todos. Entonces, no sé si nos podrías comentar un poco más como las leyes federales, en general las leyes en México, en materia justamente de protección de datos personales, ¿cómo ves que afectan a las empresas de tecnología? Muchísimo, porque la gran mayoría de las empresas de tecnología funciona con datos y esos datos generalmente son datos personales. El aviso de privacidad es una forma muy importante de cumplir con la ley. Es quizá el documento más famoso, pero no es el único. Tener tu aviso de privacidad hace que cumplas con el 10% de la ley. Además, debes de tener una serie de documentos eh, legales para poder cumplir con esta regulación en México, que la gente no lo sabe, pero es una de las regulaciones en materia de protección de datos personales más importantes y más complejas en todo el mundo.
Y mencionabas que hay otros documentos que deberíamos de tener, no solamente el aviso de privacidad. Así que me gustaría que nos comentaras un poco más sobre cuáles son esos documentos que deberíamos de tener. Claro, son varios documentos. Nosotros siempre recomendamos por lo menos tener un código de prácticas internas que detalle las reglas que tiene que seguir una organización al tratar datos personales. Un documento en donde se realice el nombramiento del Departamento de Protección de Datos Personales. Una política concreta de protección de datos personales con reglas específicas sobre cada una de las bases de datos personales que se desarrolla en la organización, un inventario de flujo de datos en donde se demuestre cuál es el ciclo de vida de los datos personales que se tratan, uno o varios avisos de privacidad dependiendo del caso concreto y un manual de protección de derechos para dar desahogo a los derechos ARCO. Suena muy complejo. Pero ¿tienes alguna recomendación específica para los que nos están viendo y a lo mejor también están pensando igual que yo que es muy complejo? Pues la verdad es que sí cabe decirlo, no es un tema complejo, pero es un tema que hay que cuidarlo con especialistas. Entonces, siempre consulten con especialistas. Y mi consejo real en este tema es, sean cuidadosos cuando tratan datos personales. Y mi gran recomendación es, consulten a expertos que les ayuden a desarrollar una política que sea preferentemente vinculante al interior de la sociedad para evitar temas de responsabilidad civil o incluso penal. Así es. Pues creo que queda claro que no es ilegal recabar datos personales. No sé si tienes algún comentario al respecto sobre la legalidad pues de recabar los datos de los particulares. Claro, recabar datos personales no es ilegal. Nada más que si los recabas y los usas y les das tratamiento, tienes que cumplir con la ley. Entonces, yo creo que eso es como un mito, ¿no? Mucha gente dice, "Ah, es que no puedo recabar estos datos porque es ilegal". No, sí los puedes recabar, nada más que tienes que hacer un buen dictamen para saber qué obligaciones tienes que cumplir en caso que recabes y uses esos datos. Muy cierto. Y digo, es muy importante dar cumplimiento a todo lo que estuvimos platicando. Son como las reglas mínimas o básicas que cualquier empresa de tecnología debería tener. Te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco mucho por responder estas palabras, estas preguntas, por compartir pues algo del conocimiento que Novus ha estado generando durante estos 10 años. No sé si tienes algún comentario final para concluir. No, para nada. Muchas gracias, Cintia, por el liderazgo en traer este ABC legal a este formato de preguntas y respuestas en webinar. Y esperemos que todas las personas que lo están viendo aprendan algo que les ayude a tener mejores empresas. Exacto. Pues solamente me queda invitar a las personas que nos vean que si tienen dudas, pues también nos pueden tratar de contactar por nuestras redes sociales, que acudan a los talleres que vamos a estar impartiendo porque vamos a estar profundizando mucho más en este tema y que de verdad no echen en saco roto la protección legal de sus empresas porque es su patrimonio, ¿verdad? En cualquier momento puede haber algún pequeño error y van a estarse arrepintiendo por no haber prevenido. Entonces, mejor consulten a los expertos, prevengan y tengan empresas exitosas.